Los mejores columnistas, nosotros los tenemos. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Periódico Victoria, el poder de la palabra. Muy buenos días, amigos del Periódico Victoria. Como cada martes nos encontramos aquí con ustedes para platicar acerca de los sucesos que van marcando la agenda política en la localidad. Recientemente, tuvimos la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que más que una inauguración formal de unos puentes gemelos que ya tienen un año funcionando, se desprenden muchas lecturas políticas, sobre todo de cara al porvenir político que va a padecer Durango de los próximos años, que es 2015-2016, y el ingrediente de este último año, que es la sucesión gubernamental. Ante la reinstauración de la figura presidencial centralista, con todas las reformas que hemos venido presenciando, como la educativa, la fiscal, la recientemente promulgada ya de las telecomunicaciones, podemos observar que el presidencialismo se está reinstaurando en México, una figura omnímoda, central, donde se toman todas las decisiones, y de esto se puede entender que el presidente va a tomar la decisión, como antaño, de quienes van a ser los gobernadores, alcaldes de ciudades importantes, algunos diputados federales. Entonces, ahí están los escenarios que se desprende de esta visita presidencial. Lo comentábamos en días anteriores en las páginas editoriales de este diario, donde el presidente de la República, como jefe político del PRI, tiene 4 escenarios para decidir. El primero, desde luego, que Jorge Herrera Caldera muestre sus cartas al presidente y lo convenza de la viabilidad de estos personajes que, de acuerdo al juego mediático que han tenido, al peso político que él mismo les ha dado, podemos observar la figura del propio alcalde Esteban Villegas, de Carlos Matuc y de Héctor Vela Valenzuela. El otro escenario que pinta, de acuerdo a la paridad de género que aparece en esta reforma electoral, es sin lugar a dudas la senadora Leticia Herrera Ale, que representa un liderazgo político en la región lagunera, en donde en estos momentos se vive un movimiento separatista para crear lo que sería el Estado 33. El tercer escenario es que Enrique Peña Nieto pueda echar mano de 2 cuadros que tiene en el centro del país,
en el caso de Samuel Aguilar Solís, que desde 1998 ha pretendido ser candidato del PRI a gobernador del estado de Durango y no ha podido desde ese entonces. Al igual que Jesús Mena, el director de la CONADE, Gómez Palatino, clavadista olímpico, y el único problema que tienen estos dos personajes es que están desarraigados de su tierra natal, pero ahora las formas de hacer política en un santiamén se logra el posicionamiento con las redes sociales, los medios de comunicación, la imagen y toda la estructura territorial. Así que el cuarto escenario, no olvidemos que Peña Nieto es alumno adelantado de Carlos Salinas de Gortari. En ese entonces, en el salinato, se empleó mucho la figura de la concertación. Esto es que el presidente negocia con la oposición algunos espacios para darle cauce a las reformas a la Constitución, a la propia legislación secundaria. Y en este tema de la concertación, sobre todo con la reforma energética, pudiera algunas gubernaturas usarlas como moneda de negociación, y entre ellas Durango. Y que en el caso de este escenario, sin lugar a dudas, aparece José Aispuro Torres con un papel importante en el Senado de la República. Se encuentra en la oposición, pero su corazón sigue siendo priista. Así que estos son los cuatro escenarios que se desprenden de la visita presidencial y estaremos muy a la expectativa. Pues bien, luego del comentario editorial, vamos a platicar esta mañana con el diputado Manuel Herrera Ruiz, legislador del Revolucionario Institucional, sobre un tema que ha venido ocupando la plana social desde hace ya varios años, que es el tema del bullying o el acoso escolar, que siempre ha existido, pero debido a las tecnologías de la información y la comunicación se ha acrecentado más, ya ha causado daños físicos, pérdidas humanas en distintas partes del país, y parece que es un fenómeno que se va acrecentando y no se encuentra salida. Meño Herrera presentó una iniciativa y ya ha venido trabajando no solamente en el Congreso, sino también en el plano escolar, y lo hemos invitado para que nos platique de esta iniciativa y todas las acciones que está emprendiendo. Manuel, bienvenido a Victoria TV. Muy buenos días, Alberto. Agradecerle a este importante medio de comunicación, al ingeniero Jorge Clemente Mujica, también como director del periódico Victoria. Y bueno, mira, Alberto, comentarle a las personas que nos pueden ver esta mañana a través de sus monitores y a través de el internet, pues bueno, qué importante es esta iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado. La presentó el diputado Rosauro Mesa Cifuentes y tu servidor hace ya algunas semanas. Y esta iniciativa, que es denominada la Ley para la Seguridad Escolar Integral en el Estado de Durango, pretende atender este problema que en los últimos meses se ha generado una polémica a nivel nacional después de la muerte de algunos infantes en estados como Tamaulipas. Y aquí pondré un antecedente en la mesa. Ese mismo día que nosotros presentamos la iniciativa en el Congreso del Estado, en el Senado de la República se presentó una iniciativa que permite también atender, erradicar y prevenir el acoso escolar. Y esa iniciativa se turnó a algunas comisiones unidas, como la de Educación, la de Derechos Humanos, la de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, y esta iniciativa será de observancia general. Entonces, aquí es importante que a nivel nacional estemos y en los estados trabajando fuerte en ese tema para ver desde el marco legislativo qué temas, qué acciones vamos a abordar y que permita eso tener claridad en una legislación, en un marco jurídico para atender este problema. Sabedores, Alberto, que no con un marco legislativo vamos a eliminar el problema del acoso escolar, del bullying como lo conocemos. Pero en estos acercamientos que hemos tenido el diputado Rosauro Mesa y tu servidor con algunos grupos organizados, hablo del tema de los psicólogos, que los psicólogos nos comentaba Adrián Guadiana, que es el presidente de ese colegio, nos platicaba el doctor González, que es necesario en esta nueva legislación tener un glosario de términos. Hay una gran confusión entre qué es una riña, qué es bullying, cuándo es acoso escolar, cuándo es agresión física, cuándo es agresión psicológica, qué atención se debe dar. Y en este marco hemos hecho un gran trabajo en el Congreso. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, en la cual preside el profesor Julián Salvador,
él como maestro también, él como exdirigente sindical, igual con Marco Aurelio Rosales Araco, que también es parte de esta comisión, el doctor Octavio Carrete, el doctor Alfredo Martínez y tu servidor, tuvimos a bien convocar el día de ayer al ingeniero Héctor Vela Valenzuela. Y el ingeniero Héctor Vela Valenzuela, como miembro de esta legislatura y ahora secretario de Educación, diputado con licencia, nos presentó un programa muy interesante que ellos están llevando a cabo. Yo enumeraría algunas de las acciones que es importante, Alberto, que la sociedad las conozca. Tiene un programa de escuela segura, la están llevando a cabo a través de la Sociedad de Padres de Familia, a través de los propios maestros. Aquí juega un rol bien importante Miguel Ángel Villanueva Romano, que es el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Tienen un programa Escuela para Padres. Aquí es bien importante estos programas porque se llevan en comunicación y en trabajo en equipo con los padres de familia. Hay una figura que es una figura de consejos de participación social. Esos consejos de participación social va desde los centros educativos hasta el ámbito municipal, hasta el ámbito estatal. Entonces, hablar de casi 6,000 centros educativos, pues es necesaria estas figuras, que realmente tenga la voz de los padres de familia, la voz de los maestros, la voz de los niños en ocasiones o de los estudiantes jóvenes, hablo preparatoria y hablo a nivel media superior. Entonces, ellos tienen a través de algunos teléfonos, Educatel y algunos otros medios para el reporte de estas incidencias. Pero nos hemos dado la tarea de visitar los centros educativos. Hay un reglamento de convivencia. Ese reglamento de convivencia es un decreto que se publica en el Congreso del Estado. Sale en los meses de julio del 2002. Se marcan las reglas de convivencia. ¿Sí? Pero primero no lo conocemos. Segundo, ese reglamento de convivencia no tiene sanciones. La mayor sanción que se tiene es cuando un niño es tanto violentador o violentado, vaya al espacio de trabajo social. Entonces, no es una acción que se tenga a través del marco jurídico la claridad para poner también sanciones. Lo repito, las sanciones no solucionan el problema, pero es un temor también para darle un seguimiento a estos problemas de acoso escolar. Hemos estado en kinder, donde se ha suscitado algunos casos. Por decir, una madre de familia me decía, oiga, bueno, yo al ponerle el uniforme a mi hijo, pues a veces tengo un serio problema porque me dice que me va a llevar al DIF, si lo obligo a que se ponga el uniforme. En centros educativos como primaria, que es ya preocupante el tema, nos dicen, oye, pues bueno, hay un problema serio referente al uso del celular. ¿Cuántos de nuestros niños traen el uso del celular y son un distractor total para la academia? Y ellos proponen darle un seguimiento en no permitir el uso del celular en los centros educativos. Y luego nos vamos a nivel secundaria, que pues bueno, si en una casa un padre de familia no puede controlar a 1, 2, 3 hijos, imagínate un maestro que tiene 30, 40 alumnos en un salón, pues es difícil. Y aparte, con este tema que se ha hecho de moda, vemos como muchos alumnos, estudiantes, niñas y niños, pues graban al maestro y lo irritan, y en grabarlo lo suben inmediatamente a las redes sociales. Y ahí se ha comentado temas como, por decir, vinculado a algunos temas que vivimos hace años con el tema de inseguridad así grave, pues decir, oiga maestro, si me reprueba le pongo un levantón. Entonces, yo te pongo algunos de los casos más que nos han comentado en voz de los padres de familia. Pero número uno, Alberto, existe una preocupación y yo veo una falta de ocupación de los padres de familia. Veo que hay toda la disposición de padres de familia, de autoridades, de maestros. Veo a los maestros atentos a decir, oye, ¿qué seguimiento le damos? Pero el maestro ha dejado de ser tutor porque el padre ya no lo permite. Recordamos cuando nos tocó pasar por la primaria, Alberto, pues era una situación diferente la que se vivía con los maestros. A veces con sanciones estrictas. A veces el borrador o el metro o el gis o el castigo en la esquina del salón, pues bueno, había un temor y un respeto hacia la figura del maestro. Y ahora no hay respeto. Pero aparte, también tenemos que reconocer que la dinámica social con el uso de las redes sociales, de la propia telefonía, los medios de comunicación electrónicos que tienen, las novelas es alguna serie de elementos que vienen a generar violencia, vienen a generar desintegración familiar y desvíos psicológicos en una situación de violencia implícita hasta en caricaturas. Entonces, los niños vienen a imitar lo que pasa en los medios de comunicación y lo que pasa en sus hogares. Aquí es muy importante que se atienda no nada más al niño que tiene el problema del bullying o al afectado o al afectado, pero también darle un seguimiento
a la familia. Así Es bien importante porque el niño repite en la escuela lo que ve en casa. Entonces, tenemos un doble rol. Papá y mamá trabajan. De hace alguna década para acá, la mamá estaba en casa, atendía el hogar, atendía la educación de los hijos. El padre llevaba los insumos al hogar y la mamá educaba, y nada más cuando se requería un llamado de atención, una autoridad férrea, estaba el padre. Pues ahora la dualidad de que el papá y la mamá trabajan, y a veces el papá no trabaja y la mamá sí, y que el papá, los padres, reconozco como padre que hemos dejado en manos de la mamá esta responsabilidad, y a veces la mamá trabaja y no tiene el tiempo. Entonces los niños se educan, los valores se maman en casa y los queremos dejar en la casa de abuelita, en la casa de la tía o en la casa de alguna persona, de una tercera persona que eduque a nuestros hijos. Entonces ahí es bien importante este tema. Yo creo, Alberto, que aquí la Asociación de Padres de Familia, a quien agradezco mucho, a Miguel Ángel Villanueva Ruano, hemos abierto el proceso legislativo a la sociedad. Las voces de todos tienen que ser escuchadas. Tenemos que prepararnos para cuando salga esta ley general a nivel federal, tengamos elementos para tener una ley en el Estado que atiende este problema. Eso no quiere decir, y yo por eso reconozco mucho al ingeniero Héctor Vela Valenzuela como secretario de Educación, a Carlos Guerrero de la propia Secretaría, que están llevando a cabo una serie de actividades, tienen propuestas claras para atender este problema, el acercamiento con los padres, el escuchar a los hijos, el involucrar a las sociedades de padres de familia, donde hay escuelas donde únicamente el 8% de los padres acuden a las convocatorias de padres de familia. Y este 8%, si revisamos el número, ese 8% de padres de familia son de los alumnos más destacados. Entonces quiere decir que sí va de la mano el que el papá atienda la educación de su hijo a los resultados académicos de su hijo, pero aparte al problema que sigue su hijo. Manuel, ¿y esta iniciativa hacia qué va encaminada? ¿A establecer sanciones? ¿A hacer nada más preventiva? ¿Qué es lo que persigue? Bueno, primero, ahorita hay un proceso legislativo abierto. En ese proceso legislativo es dejar muy claro a la sociedad que el interés de nosotros como diputados, de la propia Comisión de Educación, del propio presidente Carlos Emilio Contreras Galindo, de los 30 diputados, es escuchar a la sociedad, a los especialistas. Hablo de licenciados en Derecho, hablo de jueces, hablo de psicólogos, hablo de psiquiatras, hablo de trabajadores sociales, hablo de los propios maestros, hablo de hacer un trabajo en equipo con la propia Secretaría. Esto tenemos que reconocer, Alberto, y me regreso un poquito al tema del gobernador Jorge Herrera Caldera. El tema del entregar ya 1.600.000 uniformes es un gran acierto. Hay estados donde han eliminado esa entrega de uniformes, y en Durango los uniformes permiten equidad entre los niños. Cuando hay un niño que no pueda llevar su pantalón roto y que no tiene la posibilidad los padres de comprar una camisita, un pantalón, y los uniformes, vienen a generar una equidad. Eso viene a eliminar el problema también de acoso escolar, viene a ser un elemento que se suma, la entrega de útiles escolares. Entonces aquí tenemos que reconocer al gobernador su interés. Y en esta apertura que tenemos como Congreso, donde es un tema no político electoral, no es un tema de partidos, es un tema de convocatoria. Y qué importante, Alberto, que a través de este gran medio de comunicación como es el periódico Victoria, a través del internet, pues bueno, convoquemos a los padres de familia y les digamos: papá, voltea a ver qué está pasando con tu hijo. Papá, ¿qué tráete el celular tu hijo? ¿Qué consulta en el celular? ¿Cuáles fotos trae? ¿Quiénes son sus amigos? Es más, hasta qué alimentación tienen en los centros educativos. Hace las tareas, va a pasar de año, qué va a estudiar. O sea, yo creo que tenemos que jugar un rol bien importante los padres. Y por eso, en el Congreso, en este proceso legislativo, es escuchar a estos grupos organizados para tener los mayores elementos. Tiene que ser una ley que prevenga. Tiene que ser una ley que atienda. Tiene que ser una ley que sancione, ¿sí? Y hablo de sanciones desde administrativas, que puede ser la suspensión, la expulsión, que puede ser hasta medidas de organización para no permitir el uso del celular en los centros educativos, que puede ser la operación mochila, ¿sí?, por parte de las autoridades educativas. Pero aquí tiene que haber una gran participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que no haya una confusión, cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis obligaciones. Tiene que haber la participación de la Secretaría de Salud, porque es un problema también el tema de salud, ¿sí? Es importante por el tema de salud mental. Tiene que haber la participación de seguridad pública, tiene que haber una participación del DIF, y lo comentó el ingeniero Héctor Vela Valenzuela, es un tema transversal, donde ya la Secretaría de Educación en este momento está tocando estos temas, para que juntos construyamos la mejor ley antiacoso escolar o antibullying. Y en esta ley, con la participación de todos, al momento de salir la ley general,
que marque los lineamientos en los estados, nosotros con los elementos que tengamos particulares del estado. Durango no es el DF, Durango no es Guadalajara, Durango no es Nuevo León o Durango no es Oaxaca, con problemas bien diferentes en el tema de educación y en el tema de padres de familia. Entonces, que tengamos estos elementos que nos permitan tener la mejor ley. Y bueno, ¿por qué no revisar otras leyes que ya se tienen los estados para ver qué sanciones se pone también al padre de familia que hace caso omiso del seguimiento o cuando su hijo provoca bullying en un centro educativo? Entonces, ¿van a seguir haciendo foros, mesas de consulta ahora y de cara al inicio del nuevo ciclo escolar? Sí. ¿O para cuándo ya se va a dictaminar esta iniciativa? Se viene una pausa ahorita por el periodo vacacional de los centros educativos. Esta pausa nos permite, en el periodo permanente que tenemos en el Congreso del Estado, que ya tenemos un periodo permanente, no tenemos periodo de receso, trabajar en las comisiones y trabajar con las autoridades. El acuerdo al que se llegó ayer con el propio ingeniero Héctor Vela Valenzuela es que hagamos una agenda que permita tener foros de acercamiento con padres de familia y con especialistas en los temas. Nosotros como iniciadores, el diputado Rosauro y tu servidor, vamos a seguir acercándonos a grupos organizados, también para como iniciadores tener elementos en este proceso legislativo. La propia Comisión de Educación, que preside, lo repito, el profesor Julián Salvador, también tendremos que hacer alguna serie de encuentros que nos permita tener muchos elementos, que nos permita tener información, que nos permita tener y escuchar las voces. Nosotros como iniciadores estamos mucho con el tema de padres de familia. Y hacer un exhorto a los medios de comunicación, Alberto, para que nos ayuden y que también dentro de sus horarios que tienen presencia en el día y a través de los medios impresos, nos ayuden para poner la duda y la reflexión y la atención de los problemas de los niños. Porque a veces es muy fácil a través de un medio destacar lo negativo, pero no hacemos una reflexión. Oye, padre de familia, ¿qué estás haciendo? Oye, padre de familia, aquí en Durango, gracias a todos estos programas que ha tenido la Secretaría de Educación, no tenemos un problema alarmante en los problemas de bullying o acoso escolar, pero hay problemas como aquí en la escuela de Yenes del Mercado, que hubo un problema por falta de comunicación. Entonces, esa comunicación, o como en Pueblo Nuevo, que hubo otro problema donde hubo una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y aquí no es echar culpas, Alberto. En Durango yo creo que tenemos que afrontar el problema. Qué bueno que la Secretaría de Educación, que el gobernador Jorge Herrera Caldera ha atendido este problema y ha dado seguimiento a los asuntos en los centros escolares. Qué bueno que hay disposición de las secciones, de los maestros. Hay toda la disposición y eso es muy positivo. Pero también ni las autoridades ni los maestros pueden con todo si no hacemos la labor como padres de familia. Entonces, ese es el llamado que tenemos que hacer. Lamentablemente, tiene que haber una ley y que tenga sanciones. Tiene que haber una ley que marque, que sean reglas, ¿sí? Que no sean exhortos, que ni se reflexiones, que sean reglas. Que el estudiante que, no sé, ponga un ejemplo, que use el celular en los centros educativos, le retienen el celular y me llamen al papá. Pues no sé, o sea, si eso es lo que soluciona o lo que viene a ayudar, pues así lo hacemos. Así es más conciencia. Si el alumno que cometa no sé cuántas acciones es expulsado, no sé, yo creo que puede ser una opción. O si el alumno, porque también expulsar al estudiante, pues no es la solución, porque ese alumno ¿a dónde se va a ir? Se va a ir a generar violencia fuera de los centros educativos. Pero si ese alumno se cambia de grupo y se le da un seguimiento, un tratamiento, ¿sí? ¿no? O si a través no nada más de un centro de orientación vocacional, si ponemos un cuerpo de psicólogos que se han ofrecido los colegios de psicólogos a ofrecer este apoyo hasta gratuito, pues bueno, vemos cómo le damos un seguimiento a los padres y tanto al que tuvo el acoso escolar como al que lo originó. Y aquí es bien importante que en estas medidas también lo saquemos en este año, Alberto, porque si algunas medidas requieren pesos y centavos, pues tenemos que aprovechar el trabajo que hace el Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para que le destinemos mayores recursos a la Secretaría de Educación para esto. Porque si no, pues se va a quedar en una ley más en el Congreso del Estado, es decir, Durango ya cuenta con una ley antiacoso escolar y no pasa nada. Todo para aplicarse se requiere recursos. Entonces, es importante también el llamado que ha hecho la Secretaría de Gobernación, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Educación para atender este problema. Y vemos cómo ya han marcado ejes de trabajo a través de las propias autoridades de la Secretaría de Gobernación y que esto ha bajado a la Secretaría de Educación. Entonces, yo creo que vamos avanzando bien.
Yo creo que requerimos la participación y no ver como un tema de moda el bullying, ver un tema realmente preocupante. Buscamos tener mejores ciudadanos, buscamos que los centros educativos realmente sean centros de formación, pero que no se nos olvide que la educación se mama en casa, que los valores, un centro educativo no es una guardería, no es, oye, el centro de educación tiene que resolverme los problemas de educación de un hijo. No es así el problema. O sea, la situación es que participemos y que hagamos un equipo. Y más que destaquemos lo negativo, también buscamos cómo incorporamos acciones positivas. Y buscar que de este 8% que acuden, o sea, pongo como ejemplo algunas escuelas que acuden nomás el 8%, hay unas que acuden el 50%. Pero en estas reuniones yo he tenido ya la oportunidad, Rosauro Mesa y tu servidor, de tener reuniones hasta con 200 padres de familia. Y cuando les platica uno las cosas y les pregunta, a ver mamá, usted que está aquí, ¿usted cada cuándo platica con su hijo sobre los problemas que tiene en su escuela? La mayoría se queda diciendo, oye, no lo hago. A ver, ¿usted conoce a los amigos y amigas de su hijo o de su hija? No. Oye, ¿usted le checa el contenido de Facebook, de las redes sociales a su hijo? No. Oye, ¿usted ha tenido la oportunidad de ir a platicar con el maestro o maestra que le da clases a su hijo para que le platique lo que pasa con su hijo? Pues la mayoría es no. Así es. O sea, no digo que todos, hay excepciones. Y esas excepciones en los ejercicios pues son los alumnos que llevan mejor promedio. Y esto no es nada más de la educación pública, es la educación privada también. El problema del acoso escolar, pues bueno, no para todos. ¿sí? ¿Sí? Y vemos, Alberto, qué programa nos tocó ver nosotros en tele. Pues acuérdate que había un horario, clasificación A, AA, B y C. Pues ya ahora, a la hora que sea, a todas horas salen. Y el acceso al internet que te da también. No, y aparte que mucho el tema del internet, hay que decirlo, es un tema de pornografía, es un tema de violencia, y que esto viene a mover el tema psicológico, la estabilidad emocional de los niños, y viene a generar pues acciones y situaciones complicadas en los centros educativos. Entonces, pues no queramos tener, si no le damos seguimiento a esto, no queramos tener ciudadanos de bien, cuando por un lado se está provocando una generación de violencia, de falta de respeto y de falta de disciplina. Entonces, eso es en lo que hemos ido trabajando, Alberto. Yo espero que en este mismo año 2014 tengamos este marco legislativo nuevo. Tenemos que revisar el tema del reglamento de convivencia, lo comentó el ingeniero Héctor Vela ayer, ese reglamento de convivencia que es un reglamento que es punta de lanza en el país. O sea, hay que decir, hay muchos términos legislativos y reglamentos que en el tema de educación somos punta de lanza y que se ha pedido de otros estados esta legislación y estas reglas que marca la propia Secretaría de Educación estatal, lo han pedido para aplicarlo en otros estados. ¿Cuál es el problema? Que requerimos socializarlos. ¿Cuál es el problema? Que requerimos un mayor equipo y ahí se requiere presupuesto. Entonces, aquí lo importante es que los padres de familia realmente reconozcamos la obligación que tenemos. No necesitaríamos todo esto. Es como yo lo comento a veces con una persona, ¿usted cree que tiene que haber un reglamento de tránsito para decirle que si se pasa un semáforo en rojo va a haber una sanción? Pues claro que no. Si sabemos, desde que sabemos cuando sacamos una licencia, sabemos que no nos debemos de pasar el semáforo en rojo porque podemos provocar un accidente. O si no provocamos el accidente va a haber una sanción. Entonces, falta la cultura de la legalidad y del respeto. Falta del respeto. Pues muy bien, ahí está Manuel Herrera, diputado del PRI, con la conocida ya ley anti-bullying, que, como bien lo dijo, pues involucra a todos, no solamente a la comunidad escolar, que son los maestros, directivos, padres de familia, sino también a la sociedad. Qué bueno que ya organismos de la sociedad civil, como los colegios de profesionistas, se están sumando a contribuir para lograr una educación de calidad. Sí, muchos hablamos de querer una educación de calidad y pocos la obtenemos o hacemos nada para lograrla. Pues bien, Manuel, te agradecemos mucho y vamos a seguir invitándote para ver cómo van los foros o seguir dándole seguimiento a esta situación, que bueno que está involucrándose en el proceso legislativo, no solamente los diputados, las comisiones, sino también toda la sociedad, ¿no? Sí, ha sido, Alberto, yo primero te agradezco para finalizar,
ha sido la recomendación que hemos tenido del presidente de la Gran Comisión, del propio presidente de la Comisión Legislativa, tanto de Carlos Emilio Contreras como del profesor Julián Salvador, para que le demos, haya una apertura. El propio secretario de Educación ayer reconocía, tenemos que abrirnos a la sociedad, y en esa apertura tenemos que reflexionar y compartir y decir, a ver, qué responsabilidad me toca a mí. Entonces, esto es un buen ejercicio. Esperamos que termine este periodo de vacaciones de los niños, y le seguiremos con algunos encuentros con padres de familia en el Estado, y que esto permita también agradecer, Alberto, para que a través de este importante medio nos den el espacio para informar sobre lo que está aconteciendo sobre este tema. Así es. Bueno, pues ahí está la convocatoria de Manuel Herrera, y nuestro agradecimiento a usted, amigo televidente, así como le agradecemos a Manuel Herrera, también a usted que nos haya acompañado este martes. Y ya sabe que el programa se repite a las 8 de la noche y posteriormente se sube al canal de YouTube del periódico Victoria de Durango. Aquí nos encontramos en la próxima, y que disfrute también sus vacaciones. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.